Bienvenidos a todos, bitumeros. Las últimas noticias de criptomonedas de hoy son: Michael Saylor sugiere a Elon Musk en Twitter que compre más Bitcoin. El legendario actor británico Anthony Hopkins lanzará una nueva colección de NFTs para celebrar su carrera. Colombia creará una CBDC para controlar el gasto de los colombianos y evitar el fraude fiscal. Dogecoin sube a medida que la solución de capa 2, Dogechain, gana tracción entre los usuarios minoristas. El equipo de Ethereum resuelve dudas sobre The Merge y aclara que no se reducirán las tarifas de gas. Para conocer estas y otras noticias del mundo cripto, aquí arriba te dejamos un enlace para que te suscribas a nuestro radar de tendencias. ¡Empezamos! Michael Saylor, CEO de MicroStrategy y uno de los bitcoiners más reconocidos del mundo, ha bromeado con Elon Musk, CEO de Tesla, en Twitter y le ha invitado a comprar más Bitcoin. El mensaje de Saylor ha tenido lugar el día después de que Musk afirmara en la red social que tenía intención de comprar el club de fútbol británico Manchester United, con la intención de mejorar el estado actual del club en la Premier League. La compra del Manchester United, que también era una broma de Musk, provocó que el token MUFC, que no tiene nada que ver con el equipo de fútbol británico, se disparara un 3000% después del tuit del multimillonario. El veterano actor británico Anthony Hopkins ha anunciado su asociación con Orange Comet, una compañía centrada en el entretenimiento digital y los NFTs, para la creación de una colección de tokens no fungibles con la que celebrará toda su carrera como actor. La colección, que llevará por nombre The Eternal Collection, estará compuesta por 1000 imágenes únicas del actor en las que se le podrá ver interpretando a sus personajes más conocidos. Los NFTs mostrarán al actor en sus diferentes facetas como intérprete. Se trata de una colección de gran calidad que será muy apreciada por los fans del actor, ya que algunos de estos NFTs irán acompañados de un artbook autografiado con algunos poemas y textos de Hopkins. Si te está gustando el vídeo, recuerda darle a like, suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora nos vamos a Colombia, ya que el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN, Luis Carlos Reyes, expresó que una CBDC del peso colombiano facilitará las transacciones a los ciudadanos y fortalecerá su lucha contra la evasión fiscal. Reyes explicó que una moneda digital de Banco Central, CBDC, por sus siglas en inglés, ayudará al país a supervisar los movimientos financieros de los ciudadanos. La CBDC permitirá a los ciudadanos realizar transacciones de manera más fácil y ágil. Indicó que también encaja con su plan para evitar los movimientos de dinero por debajo de cuerda, una expresión utilizada para hacer referencia a cuando algo se realiza de manera ilegal u oculta. Para el director de la DIAN, un peso colombiano digital mejorará la trazabilidad de los pagos que se realizan dentro de la economía colombiana. También ayudará al país a reducir la emisión y limitar el uso de dinero en efectivo. El precio de Dogecoin subió un 10% esta semana después de la puesta en marcha de Dogechain, la solución de capa 2 desarrollada sobre Polygon Edge, que crea una nueva blockchain, al tiempo que proporciona compatibilidad total con los smart contracts y las transacciones de Ethereum. Parte de este crecimiento se debe a que los usuarios minoristas de Doge están utilizando sus tokens para probar el nuevo puente de Dogechain, que utiliza la criptomoneda como token comercial base de la plataforma para el pago de tarifas en la red. En el futuro, Dogechain lanzará su propio token DC mediante un airdrop a todos los usuarios de su comunidad, aunque no hay detalles sobre qué requisitos deberán de cumplir los usuarios para recibir estos tokens. El equipo que está detrás del desarrollo de The Merge ha acudido a la página oficial de la Fundación Ethereum para resolver algunas dudas y desmentir algunos rumores que han estado circulando desde que se anunció el lanzamiento de esta actualización. En primer lugar, los desarrolladores señalan que, a pesar del cambio a un sistema Proof of Stake, las tarifas de gas de Ethereum no van a cambiar. Al menos no van a cambiar demasiado, ya que es posible que se genere una ligera reducción, pero solo cuando se implementen otras características como el sharding. Otro de los rumores que han querido desmentir tiene que ver con el ETH en staking.
Los interesados en validar transacciones tienen que bloquear 32 ETHs, que no podrán retirar hasta la fase 1.5 de The Merge, cuyo nombre en clave es Shanghai, y se teme que, una vez implementada Shanghai, los validadores retiren los ETH en masa. Bien, pues los desarrolladores aseguran que habrá limitaciones a las retiradas de estos fondos bloqueados para asegurar la estabilidad de la red. Las recompensas a los validadores se pagarán antes de la actualización y serán del 50% en lugar del 300% que se rumoreaba. También aseguran que los cambios en los tiempos de transacción serán imperceptibles y que de hecho los tiempos de bloqueo y de finalización aumentarán. Y como dijimos ayer, el comentario seleccionado del vídeo anterior donde hablábamos sobre el posible precio del Bitcoin antes de que acabe el año es de un Charlie más. Y ahora vamos con la pregunta para ti. ¿Qué opinas de los detalles que han contado los desarrolladores de Ethereum sobre la velocidad de las transacciones y las tarifas de gas? ¿Te ha resultado decepcionante o es lo que esperabas? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios y recuerda que el más destacado lo pondremos en el noticiario de mañana. Y si has llegado hasta aquí te recomendamos un vídeo. ¿Quieres aumentar tus conocimientos sobre criptomonedas? Pincha en este vídeo. Y si quieres estar al día de todo lo que sucede en este canal, pincha en el botón de aquí abajo. Volvemos mañana con más noticias de la actualidad cripto. ¡Hasta luego, bitumeros!